Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast, en donde hablaremos sobre algunos de nuestros expresidentes de la República de Colombia. El día de hoy les presentaremos a Alberto Lleras Camargo a cargo de Estefanía Carmona, Guillermo León Valencia a cargo de Mateo Sánchez, Carlos Lleras Restrepo a cargo de Samuel Trujillo y Misael Pastrana Borrero a cargo de Catalina Valencia. Bueno, yo les voy a hablar sobre el expresidente Alberto Lleras Camargo. Para empezar, nació el 3 de julio de 1906 en el seno de una familia bogotana que vivía en San Victorino, hijo de un agricultor sin tierras que arrendaba fincas para cultivar. Alberto era inteligente, sencillo, activo y alegre, de aspecto delgado y de mediana estatura. En su rostro sobresalían la frente amplia, los ojos vivaces y una graciosa sonrisa que sirvió de inspiración a sus caricaturas, y por lo cual lo conocían como el Muelón Lleras. Su consagración a la lectura lo convirtió en un gran escritor que fue 2 veces presidente de la República. Así lo describía Gabriel García Márquez. Fue primer presidente del Frente Nacional, pertenecía al Partido Liberal, gobernó durante el periodo entre 1958 y 1962. Lleras estableció el programa para la inserción de los guerrilleros que habían firmado la paz. Apoyó un proyecto de reforma agraria que resultó inviable. Impulsó una reforma para mejorar la educación pública. Impulsó proyectos económicos de carácter desarrollista y alineó a Colombia con la política internacional de los Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso. En 2 momentos cruciales de la historia del país, en 1945, cuando tenía 39 años, se hizo cargo del gobierno a raíz de las crisis que desató la renuncia de Alfonso López Pumarejo ante el Congreso, y en 1958, luego de una década de violencia liberal y conservadora particularmente aguda, le correspondió ser el primer mandatario del Frente Nacional, pero su importancia política no se debe a esto. Se puede decir que hasta su muerte, Lleras Camargo fue el orientador de todos los gobiernos conservadores y liberales que sucedieron al suyo. Nunca se postuló para la reelección, pero tampoco se convirtió en un traste viejo. Lleras dio participación a los conservadores y su año de gobierno fue el control del orden público y manejó la situación económica. Un aspecto importante fue la fundación de la flota mercante Gran Colombiana, gestionada por los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Colombia, consolidada en 1946. En su gobierno, Lleras Camargo afrontó una difícil situación, ya que el Partido Liberal se hallaba dividido de los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán y de Gabriel Turbay. Se aproximaban las elecciones y el Partido Conservador se encontraba reunido en torno a Mariano Ospina Pérez, quien resultó vencedor. Lleras le entregó el poder el 7 de agosto de 1946. Para resumir, los objetivos fundamentales de este acuerdo eran 2: reorganizar el país después de la dictadura de Rojas Pinilla y evitar la violencia entre los 2 partidos políticos. Por otra parte, Alberto también se destacaba en la democracia y el respeto de los valores republicanos. Como gobernante buscó soluciones políticas a los conflictos, evitando en lo posible la violencia. Prefería la conciliación entre contratarios en la que primara el bien común. Para finalizar, los aportes más significativos durante su periodo como presidente fueron los siguientes. Promulgó una nueva amnistía llamada rehabilitación. Muchos se acogieron a esa ley de rehabilitación porque implicaba ventajas económicas como préstamos para cultivar y conseguir nuevas tierras por medio de instituciones como la Caja Agraria. A través de su programa, Plataforma de Desarrollo Económico y Bienestar Social, propuso mejoras de educación, modernización económica, la colonización de tierras baldías y estímulo al aprovechamiento de tierras de propiedad privada. Creó en 1961 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Por otra parte, insistía en promover un nivel de industrialización que liberara a América Latina de los efectos drásticos de precios que afectaban la exportación en Latinoamérica. Guillermo León Valencia Muñoz nació en Popayán, Cauca, el 27 de abril de 1909 y falleció el 4 de noviembre de 1971 en Manhattan, Nueva York.
Fue un abogado, político y diplomático colombiano. Llegó a ser presidente de Colombia entre los años 1962 y 1966. Como miembro del Partido Conservador, ocupó varios cargos públicos, desde ser concejal de Popayán hasta presidente de la República de Colombia. Representó a Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas durante la cuarta sesión de la Asamblea General celebrada en el año de 1949. Fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en España en 2 oportunidades, una de ellas al culminar su mandato presidencial. Respaldó las políticas de entendimiento y reconciliación entre partidos. Durante el Frente Nacional en 1958, en apoyo a dichas políticas, su gobierno presidencial estuvo marcado por el diálogo y la búsqueda de paz, así como también el fortalecimiento de las políticas sociales en cuanto a la salud, la vivienda, la educación, la seguridad y el fomento de la economía. También documentación histórica revela que su mano dura hacia sectores campesinos que reclamaban tierras fueron atacados brutalmente por órdenes suyas a manos de militares. Varios de esos campesinos, al sentirse engañados y abusados por el gobierno, decidieron armar el extinto grupo guerrillero las FARC, que desencadenó el más grande y extenso conflicto armado de Colombia y en sí toda Latinoamérica. Continuamos con Carlos Lleras Restrepo. Bogotá, el 12 de abril de 1908 y murió en la misma ciudad en 1990. Economista, estadista, escritor y político liberal. El 1 de mayo de 1966, Carlos Lleras Restrepo fue elegido presidente de la República. Durante su mandato firmó 1.592 acuerdos, asistió a 191 consejos de ministros y recorrió 96 veces el país. Lleras bautizó su gobierno con el lema Transformación Nacional. Durante su administración se impuso la reforma agraria, se suprimió el mercado libre de divisas, se eliminó la diversidad de tasas de cambio, se reguló la inversión extranjera en Colombia, se estableció el impuesto de retención en la fuente, se inició la interconexión eléctrica en el país, se crearon los departamentos de Risaralda y Quindío y se introdujo la reforma constitucional del 68, con el objetivo de darle mayor poder al Ejecutivo y agilizar el aparato administrativo. La administración Lleras Restrepo creó el Fondo Nacional del Ahorro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, cuya principal impulsadora fue la primera dama, doña Cecilia de la Fuente de Lleras, el Instituto de Recursos Naturales No Renovables, INDERNA, el Fondo de Promoción de Exportaciones, ProExpo, la Institución Colombiana de Ciencias, Colciencias, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCS, el Instituto Colombiano para la Educación Superior, ICFES, y el Instituto Colombiano de Deporte, Coldeporte. Sus obras y artículos publicados son muchos. En la Contraloría fundó los canales de Economía y Estadística. En el Ministerio de Hacienda creó la revista de Hacienda, el Seminario Política y Algo Más y la revista Nueva Frontera. Firmaba sus artículos con los seudónimos El Bachiller Cleofás Pérez y Hefesto, y fue autor de La República a la Dictadura, Crónicas y Coloquios. Firmaba sus artículos con los seudónimos El Bachiller Cleofás Pérez y Hefesto, y fue el autor de La República a la Dictadura, Crónicas y Coloquios del Bachiller Cleofás Pérez, hacia la restauración democrática y el cambio social, y entre otros. Estamos con Misael Eduardo Pastrana Borrero. Misael Eduardo era un abogado y político colombiano. Ocupó varios cargos públicos, incluido el de presidente de la República para el periodo de 1970 y 1974 por el Partido Conservador. Fue el último presidente elegido dentro del acuerdo del Frente Nacional. Pastrana fue nombrado en 1947 como secretario de la Embajada colombiana ante la sede hasta 1949. Cuando regresó a ejercer como secretario privado, el presidente Mariano Ospina Pérez fue nombrado en Washington como ministro consejero de la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos hasta 1953. Regresó a Colombia en 1953 para ocupar la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al poco tiempo volvió a Estados Unidos a gerenciar la oficina de la Caja Agraria. El primer gobierno del Frente Nacional, el liberal Alberto Lleras Camargo, lo nombró ministro de Fomento y posteriormente de Obras Públicas y de Hacienda. Se retiró del gobierno a los 37 años para buscar la candidatura presidencial en el segundo periodo del Frente Nacional, pero al abrirse paso del Guillermo León Valencia, declinó su aspiración. Bueno, y las conclusiones son:
Primero, es importante tener en cuenta que el contexto del Frente Nacional estuvo enmarcado por la Guerra Fría y aunque quería devolver la democracia, durante este periodo se acentuaron las represiones contra las disidencias políticas y se controlaron y cooptaron la empatía de los sectores populares y de las clases medias emergentes a través de redes de clientelismo. Apatía en la participación, restricción de los canales de participación, crisis de credibilidad en las instituciones debido a sus excesos burocráticos y a la corrupción en muchas de ellas, inseguridad ciudadana ante la incapacidad del Estado para controlar la delincuencia en todas sus formas y condiciones de vida en progresivo deterioro. Han convertido nuestro orden político en un frágil pacto social pronto a romperse. Y las Fuerzas Armadas mantuvieron un papel protagónico. El periodo del Frente Nacional se caracterizó por ser fuertemente anticomunista, que poco a poco este sistema de coalición partidista se desató y no fue ajeno a las influencias de la corrupción. Para finalizar, los gobiernos del Frente Nacional se preocuparon por combatir la violencia y por neutralizar el auge de los movimientos insurgentes de izquierda, aunque sin mayores resultados, pues fue durante ese periodo que aparecieron los movimientos guerrilleros más importantes, como el caso de las FARC, el ELN y el M-19. También durante este periodo se intentó varias veces llevar a cabo una reforma agraria con el fin de repartir pequeñas parcelas a campesinos. Eso fue todo por hoy, espero hayan aprendido mucho sobre el Frente Nacional. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.